En la conferencia de Yalta, los tres líderes de las potencias aliadas, Winston Churchill, lado izquierdo, Franklin D. Roosevelt, en medio, y Joseph Stalin, lado derecho, se encuentran discutiendo una posible invasión a Europa para poder llegar a Berlín. Se habló sobre la estrategia para el final de la guerra y el futuro de Europa después de la derrota de Alemania. Se acordó la creación de las Naciones Unidas para mantener la paz y la seguridad internacionales, así como la división de Alemania. También, durante la conferencia de Yalta, los líderes acordaron que Polonia sería gobernada por un gobierno de coalición y que se celebrarían elecciones libres en otros países liberados de la ocupación alemana. Sin embargo, las opiniones divergentes sobre el futuro de Polonia y otros países de Europa del Este llevaron a tensiones entre los líderes de los aliados. Los tres líderes habían iniciado una serie de encuentros a partir de agosto de 1942 en Moscú, que continuaron en Casablanca en enero de 1943, El Cairo en noviembre y finalmente en Teherán en diciembre del mismo año. El general Charles de Gaulle, que era presidente provisional de Francia, intentó por todos los medios que su país estuviera presente en Yalta, pero tanto Stalin como Roosevelt sostenían y creían que Francia no merecía estar ahí. El 2 de febrero de 1945, un par de días antes del encuentro en Yalta, Roosevelt y Churchill se habían reunido en la Valletta, capital de Malta, con el objetivo de acordar una postura frente a las posibles peticiones de Stalin. Los tres líderes, posteriormente de la conferencia de Yalta, se llevó a cabo la conferencia en la ciudad de Teherán, que ocurrió entre el 28 de noviembre al 1 de diciembre de 1943, con el propósito de firmar el acuerdo que iba a poner fin al sangriento conflicto que asolaba Europa desde hacía años. Según el primer ministro del Reino Unido, Stalin, en el momento que se capturó la imagen, los tres líderes estaban discutiendo sobre cuestiones políticas y se acordó que Alemania se dividiría en 4 zonas de ocupación controladas por los aliados. La conferencia de Potsdam tuvo lugar entre el 17 de julio y 2 de agosto de 1945, después de la rendición de Alemania, y contó con la presencia de los líderes de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética. Durante la conferencia se llegaron a 4 acuerdos. Se redacta la Carta de Naciones, la división de Alemania y Berlín en 4 zonas de ocupación, se amplían fronteras rusas y las polacas a costa de Alemania, y la creación de la Comisión Interaliada. Para 1945, año en el que la imagen ocurre, la Segunda Guerra Mundial estaba casi en su fin, pues precisamente la conferencia de Yalta fue uno de los pilares fundamentales para el fin de la misma. 2 meses después de esta conferencia, la capital del Tercer Reich, Berlín, se tuvo que rendir ante la imponente ofensiva del Ejército Rojo, así cayendo esta en manos de los aliados, poniendo fin al Tercer Reich, mas no a la guerra. Ya para verano de ese mismo año, solo quedaba en pie el Imperio japonés por parte de las potencias del eje. Sin embargo, poco duró esto, pues Estados Unidos, al ver que el Imperio nipón no se rendía, optaron por una medida drástica, pero muy eficaz, que dio pie a uno de los mayores eventos de la historia mundial. El 6 de agosto de 1945, el ejército estadounidense dejó caer sobre la ciudad de Hiroshima una bomba atómica que arrasó con todo a su paso. 3 días después, se lanzó una segunda bomba a la ciudad de Nagasaki, lo que supuso la rendición definitiva del imperio japonés. La fotografía en cuestión alude específicamente a la conferencia de Yalta, en la península de Crimea, en lo que hoy forma parte del territorio ruso. Conferencia llevada a cabo el 4 de febrero de 1945. Esta tuvo una duración de 8 días, así dada por concluida el 11 de febrero del mismo año. Como bien se puede apreciar en la imagen, en esta se reunieron los líderes políticos de las 3 potencias aliadas. Winston Churchill, primer ministro británico, y Joseph Stalin, dictador y líder político de la Unión Soviética, y por último, el presidente de los Estados Unidos de América, Franklin D. Roosevelt. Como mencioné anteriormente, esta conferencia fue un pilar fundamental para el término de la guerra. Se discutió acerca de estrategias finales para lograr la plena derrota de la Alemania nazi y el futuro del continente europeo al término de la guerra. No solo esta conferencia afectó a los involucrados en la guerra, sino que todo el mundo, ya que se acordó la creación de un organismo internacional, el cual procurara la paz entre todas las naciones del globo. Este fue el inicio de lo que hoy conocemos como la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Más específicamente en esta foto es observable algunos detalles como el hecho de que todos están discutiendo entre sí. En realidad, esta conferencia no fue todo color rosas, pues los 3 líderes aliados tenían una visión diferente del mundo, por lo que todos querían cosas distintas. Cabe resaltar que esta fue la única vez en la que Estados Unidos y la Unión Soviética compartieron un mismo objetivo, pues como bien sabemos, posteriormente a la Segunda Guerra Mundial vino la Guerra Fría. A manera de conclusión, nos gustaría hacer énfasis en que nos pareció un poco desconcertante saber que no es un subtema de la Segunda Guerra Mundial del cual se hable mucho. Es decir,
Entre historiadores muy seguramente es popular por la gran importancia que estas conferencias supusieron para el orden mundial. Sin embargo, la mayoría de personas desconocen estos eventos que fueron de vital importancia para la consumación de la guerra más grande que ha experimentado la humanidad.